Bienvenidos nuevamente. Vamos a tomar nuestra lección número 4 y la última, que se llama contratación. Estoy repasando primero análisis del cargo y perfil que requiere la empresa, búsqueda o reclutamiento de personal y la selección de ellos. Teniendo claro lo que necesitamos, lo buscamos en el mercado laboral y luego seleccionamos de eso que buscamos. Ya teniendo el candidato ideal para nuestro puesto de trabajo, hacemos la contratación, que es la que regula la relación entre el empleador y el trabajador. Entonces tenemos un contrato laboral. Se debe hacer a través de un contrato laboral que no es más que lo que hace cualquier contrato, que es plasmar el acuerdo de voluntades de dos partes. La diferencia con un contrato comercial es que aquí lo que regula es la relación laboral y se debe celebrar entre personas naturales y personas jurídicas, o se puede celebrar entre dos personas naturales. No es como un comercial que sí se puede hacer entre dos personas jurídicas. Cada una de las partes siempre va a ser una persona natural. También nos dice que en el contrato laboral quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe y remunera ese servicio se llama empleador. Artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo. Los elementos del contrato. Aquí es donde muchos empleadores pecan y hacen un contrato de servicio, disfrazan el contrato laboral en un contrato de servicios, siendo que como es que no tengo relación laboral con él, porque yo no le pago prestaciones, no le pago ninguna seguridad social, pero resulta que si en un pleito se llega a demostrar que ese contrato que usted celebró tiene una subordinación continuada, tiene un pago de un salario y una prestación de actividad personal, se denomina contrato de trabajo. En un contrato de servicio se pueden ver las tres, pero es que en un contrato de servicio no hay subordinación. En un contrato de servicio yo no cumplo horario, presto un servicio que tiene como finalidad un resultado final. Que yo acuerde ir a unas horas determinadas a la empresa o al sitio de trabajo es distinto porque así lo requiere la actividad, pero no quiere decir que haga subordinación. ¿Me pagan? Sí, claro, pero no es un salario, me pagan es el servicio que yo estoy prestando y no un horario. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Además es sometido a retención por servicios. Entonces, ojo con los elementos del contrato de trabajo porque aquí hay mucho problema y hay muchos empresarios que pierden mucho dinero por disfrazar contratos laborales en contratos de servicio. ¿Qué debe contener un contrato laboral? Entonces, el contrato laboral debe contener como mínimo estas 12 elementos que hay acá, para que quede claro cuál es la finalidad de ese contrato. ¿Listo? Entonces, el contrato debe contener estas 12, no voy a repasarlas una a una, aquí están en la presentación para que ustedes las revisen. ¿Puede tener más? Claro que puede tener más, dependiendo la necesidad de la empresa, ¿no? Puede contener muchas más, pero estas que están en la anterior son las mejores. Ahora, ¿cuáles son las clases de contrato? Entonces, según su forma, pueden ser contratos verbales o escritos, según los artículos 37, 38 y 39 del Código Sustantivo de Trabajo. Según su tiempo de celebración, entonces tenemos que según el tiempo por el que se celebra, tenemos un término indefinido, un término fijo, un término inferior a un año, por hora o labor, por aprendizaje. ¿Listo? Entonces, el tiempo indefinido es aquel que tiene fecha de inicio y no tiene fecha de terminación. Esto está en el artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo. Los de término fijo son los que tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha, y tienen una fecha de terminación. Estos pueden ser dos, inferior a un año o de 1 a 3 años. Los contratos por obra o labor son aquellos que se celebran para desarrollar una obra específica. Caso clásico se utiliza mucho en la construcción. Fecha de inicio cuando empieza la obra, cuando termina, pues cuando termine la obra. Y el de aprendizaje, que está regulado también por el artículo 32 de la ley 789, es aquel que se firma con una persona que está estudiando, ya sea en una universidad o en un instituto técnico tecnológico como el SENA, y la empresa lo contrata para que termine, haga sus prácticas. Ese es un contrato especial que no configura pago de prestaciones sociales, solamente el pago del salario. El contrato por obra o labor, todos estos contratos que están acá, todos estos verdecitos por tiempo deben ser por escrito, deben estar por escrito.
Todo contrato tiene un periodo de prueba, como lo vemos en los componentes del contrato. Ese periodo de prueba dice la ley que no puede superar los 2 meses y debe ser como mínimo la quinta parte del tiempo que se celebra el contrato. Es decir, yo celebro un contrato por 60 días, la quinta parte de 60 es 12. Entonces, hasta 12 días sería el periodo de prueba de eso. Pero no puede superar los 2 meses en el caso de un contrato a término indefinido, el periodo de prueba. Vamos a ver por qué es tan importante saber qué tipo de contrato voy a hacer, de acuerdo a esto. Porque es que terminar un contrato a término indefinido sin justa causa, la indemnización es distinta a estas. La indemnización aquí es distinta porque es por el tiempo que lleva la persona, mientras que aquí, si yo termino un contrato inferior a un año sin justa causa, lo contraté por 6 meses y lo despedí al mes sin ninguna justa causa, la indemnización es pagarle el resto del contrato, mientras que aquí es por el tiempo que lleva el, el empleado en la empresa. Entonces es distinto y pueden ser muy onerosos. Aquí son más caras que acá, la verdad es eso. Además también el periodo de prueba es distinto, hay unas obligaciones diferentes. Fíjese que acá no pagamos prestaciones sociales, en esta sí se pagan prestaciones sociales. Entonces, es muy claro y muy. Otra diferencia que tenemos que tener en cuenta es para la renovación de los contratos, sobre todo en estos, ¿no? Estos, pues, ¿qué renovación tienen? Es indefinido, pero para estos y estos y estos, sí. Este no se renueva, este se hace mínimo por 6 meses. Y un aprendiz no puede tener sino un contrato en la vida de aprendizaje. Este, pues, lo único es que se alargue, porque la obra se alargó, la obra se agrandó, entonces, pues, se hace otro contrato laboral por obra a labor. Pero esto, la renovación, sí depende mucho del tiempo. Fíjense que tenemos inferior a un año y tenemos de 1 a 3 años. Es distinta la renovación. Se debe hacer la renovación con 30 días de anticipación a cuando se va a terminar el contrato. Si no se presenta o la terminación, la intención de terminar o de antes de 30 días antes, el contrato se da por prorrogado automáticamente. Los empleadores tienen que tener mucho en cuenta eso y en eso también se peca. Entonces vamos a ver la renovación de un contrato de 1 a 3 años, término fijo de 1 a 3 años. Dice la ley que se puede renovar de manera indefinida, es decir, ya la ley no dice que se vuelven indefinidos, sino que se renueva de manera indefinida por periodos inferiores o iguales al que está hecho el contrato. Periodos inferiores cuando es algo muy técnico. ¿Bien? Entonces no es que se convierta en indefinido, no. Yo lo sigo prorrogando de manera indefinida. ¿Listo? Por periodos inferiores o iguales. Mientras que el contrato inferior a un año, la renovación es distinta. Antes también se decía que después de la tercera queda indefinido. No. Lo que pasa es que se debe renovar por periodos iguales. Si yo hice un contrato por 6 meses y no aviso 30 días antes, se da por prorrogado automáticamente por el mismo periodo, es decir, por 6 meses. Y así durante 3 veces consecutivas. Después de la tercera vez se debe prorrogar por un periodo igual a un año y de manera indefinida. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a informar que el contrato no continúa. Recuerden, 30 días antes de que termine el contrato. ¿Cuáles son las obligaciones contractuales que adquiere el empleador frente a un contrato laboral? Entonces aquí las tenemos en esta gráfica de barras. La parte salarial, ¿sí? Salario, auxilio, transporte, tiempo suplementario y pago de horas extras, el pago de comisiones si se estipulan allí en el contrato, toda la parte prestacional y toda la parte de pago de seguridad social y para fiscales y la indemnización en caso de que se termine el contrato sin justa causa. Estas son las obligaciones contractuales que adquiere el empleador frente al trabajador cuando es en el contrato laboral, ¿no? Que esto no lo tiene un contrato de servicios. Para que se den cuenta, nada de esto lo tiene un contrato de servicios. Muchas veces aprovechan y disfrazan los contratos laborales con contratos de servicios, pero eso es muy fácil de comprobar en la oficina de trabajo. ¿Qué tipo de contrato celebro? Si tienen dudas, pues la oficina de trabajo también atiende a los empleadores. También tiene un espacio para que los empleadores vayan y pidan asesorías frente a ellos.
Tenemos el término del contrato. Entonces ya terminamos el contrato. Acuérdense, si tenemos un contrato a término fijo o por obra o labor, debemos informar que el contrato se va a terminar 30 días antes hábiles, ¿no? 30 días hábiles, no calendarios, sino 30 días hábiles a la terminación del contrato. Se va a terminar el contrato, entonces no lo vamos a prorrogar. Si no se presenta esa intención de no prórroga, el contrato se da por prorrogado automáticamente. ¿Bien? ¿Cuándo termino yo un contrato laboral? Cuando hay justa causa. Una, pues el contrato ya llega a su término. Dos, las que están en el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces se puede terminar de manera bilateral. Las dos personas nos ponemos de acuerdo, empleador y trabajador. No quiero seguir trabajando o ya terminamos o conseguí otra empresa que me paga mejor. El empleador puede amablemente decir, mire, usted como trabajador realmente no me sirve, ya no lo puedo tener o lo que sea. Y amigablemente llegan a un acuerdo y terminan bilateralmente el contrato. O cuando es de manera unilateral, o sea, una persona el trabajador o el empleador, termina el contrato. El trabajador consiguió otro trabajo, pues renuncio y me voy. Y el de empleador, pues ve que no le sirve la persona, que está haciendo mal las cosas, que realmente ya no rinde, pues entonces busque las justas causas que están en el Código Sustantivo de Trabajo. A nadie obligan a trabajar con nadie. Si el trabajador no me sirve, si el trabajador no me está rindiendo, pues termine el contrato. Lo que pasa es que hágalo por una justa causa. Y si no lo quiere hacer por justa causa, porque simplemente no se lo aguanta, pues termine el contrato, pero páguele una indemnización. Que ya sabemos que cuando son los contratos a término fijo, es el periodo que hace falta para terminar el contrato. Y cuando es un contrato a término indefinido, que yo personalmente aconsejo que lo hagan a término indefinido, la indemnización es mucho más fácil. Yo lo puedo terminar cuando quiera. La indemnización es simplemente un mes, máximo un mes de salario y según el tiempo que lleve, 20 días adicionales según el tiempo que lleve, después de 5 años. Entonces, es mucho más fácil indemnizar un contrato de trabajo a término indefinido. Ahora, lógicamente, que eso depende también del salario que le esté pagando la persona. Pero yo prefiero pagar un salario de un mes de salario y máximo 2 o 3 meses y no un contrato de 6 meses para una persona que realmente le hizo de pronto más daño a la empresa que cualquier otra cosa. Es para que tengan en cuenta, muy en cuenta la parte de terminación del contrato, ¿no? Cualquiera que sea la causa de terminación, no exime al empleador del pago de la respectiva liquidación. Es decir, yo no puedo terminar un contrato y decir, yo a usted no le pago las prestaciones porque usted es un mal trabajador, usted me robó. Entonces de la liquidación voy a sacar lo que usted me robó. No, señor. Debe mediar una demanda y un juez laboral debe, debe decretar que se le retienen los salarios y las prestaciones sociales para cubrir el daño causado a la empresa. No es que yo lo eche y venga, le quito las prestaciones, no. Debe mediar una orden judicial para que no se le paguen las prestaciones al empleado que con el cual se termina el contrato. Bueno, esta es la última lección. Les agradezco mucho su atención. Les recuerdo, no olviden revisar en la plataforma tareas de autoevaluaciones, suban las evidencias y nos vemos en una próxima ocasión. Estén revisando la plataforma de la Cruz Roja Colombiana Sección Huila, que en su centro de formación tiene muchas oportunidades de formación. Muchas gracias y hasta una próxima.